Nos metemos en los números directo con la información de lo que está pasando en el mercado. Sí, claro, vamos a hablar con un especialista, con Ignacio Liberador, y vamos a hablar de la situación del mercado hoy, del mercado en general. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con las tasas? ¿Qué podemos esperar de cara a las elecciones generales? Ignacio, ¿cómo estás? A ver, chequeemos el audio A otra ver. vez, que no te estamos escuchando. A ver. A ver, Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿todo bien ustedes? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Intentando surfear con los mercados, con el tipo de cambio, en el minuto a minuto de que todo el tiempo hay una noticia. ¿Cómo lo estás viendo vos? Y sobre todo, Bueno, lo Ignacio, que se está... ¿cómo lo ve Bloomberg, no? Porque Sí, también vos estás en un medio internacional. ¿Cómo se puede mezclar una cosa con la otra? bueno, lo estamos viendo todos, ¿no? El mercado presionado sobre todo por las expectativas de devaluación en un contexto en el que el gobierno decidió prácticamente escapar de esta crisis para adelante, emitiendo más pesos y agregándole más incertidumbre y mayores presiones. Estuvimos viendo al tipo de cambio paralelo subiendo en los últimos días, ya por encima de los 800 pesos en el contado con liquidación, y no hay ninguna señal de que esto vaya a calmarse de acá a las elecciones, porque no hay ninguna señal desde el lado fiscal y monetario que esté dando el gobierno como para apaciguarlo. Hoy veía, Ignacio, un gráfico muy preocupante del crecimiento de las LELIQ, de algo que hoy todo el mundo escucha, pero es realmente preocupante, porque son 14 puntos del PBI. En lo que inició la pandemia y el primer año de la pandemia y el segundo, se había acelerado, pero en el 2021-22 la curva ascendente del LELIQ, producto de la tasa y la exponencialidad que va teniendo, es interminable, es prácticamente esa montaña rusa que termina en el infinito, porque la curva ascendente es terrible. ¿Cómo se puede manejar ese pase entre bancos, Banco Central? Bueno, ¿Cómo se rompe? fue uno de los temas más buscados, Sí. ¿no? Después de los comentarios que se hicieron en el debate, además. Exactamente. Bueno, es un tema porque en este momento el nivel de las tasas de interés hace que la política monetaria del Banco Central no pueda ser demasiado contractiva, porque lo que haría cualquier banco central en cualquier país del mundo es subir las tasas para tratar de contraer un poco, absorber pesos, pero en Argentina esto ya es una limitación, porque el hecho de subir las tasas obliga al Banco Central a pagar más intereses en el corto plazo y a expandir la cantidad de pesos, con lo cual todos los aumentos de tasas que va queriendo hacer para absorber los pesos y tratar de contener las expectativas inflacionarias se ven limitados, ¿no? Es una gran limitación que tuvo el Banco Central en los últimos meses, que a pesar de todas las subas en las tasas de interés que vimos que no hay demasiados efectos en los niveles de inflación, y es un problema que están reconociendo todos los candidatos que van a tener que resolver en el primer mes de gobierno. Va a haber que dar una señal sobre el stock de deuda del Banco Central, que es un problema porque es emisión de pesos a futuro, ¿no? Cuando escuchábamos el debate, escuchábamos la posición de la izquierda, de Miriam Bregman, solapadamente le dice algo así como: hiciste una devaluación del 22%, te habían pedido más y todavía falta. La gran pregunta de todos es: ¿falta y lo vamos a ver el día 23 de octubre automáticamente? ¿Hay consenso acerca de una devaluación o depende, Ignacio, de cuál sería el resultado de esas elecciones generales? ¿Cómo lo ves? ¿Hay consenso con una nueva evaluación? Porque eso licúa de alguna manera, que es un poco lo que también dice ciertos candidatos o ciertos economistas, licúa el pasivo en pesos. Hay consenso exactamente de que va a ser necesaria una devaluación. Hay quizá algunas diferencias sobre en qué mes debería realizarse. Creo que el mercado de futuros en eso, los precios lo están mostrando. Está quizá un poco repartido entre octubre, noviembre y diciembre.
lo que sí se sabe es que, o se espera, es que el tipo de cambio tenga que ser corregido, que la devaluación tiene que ser cercana al 50% para que el mercado cambiario se equilibre. Y esa es otra señal que estás viendo en este momento. Al Banco Central le cuesta mucho acumular reservas por la vía virtuosa y eso indica que el tipo de cambio para el mercado está atrasado, que necesitaría una corrección si es que el Banco Central quisiera que hubiera equilibrio en el mercado cambiario, ¿no? Claro, porque Ignacio, acá lo que tenemos que ver es cuál fue el pass-through del 22% de la devaluación, donde inicialmente se trasladó en pocos días al dólar, parecía que no se iba a trasladar, luego a precios. Hoy una devaluación del 50% prácticamente no movería los precios porque ya estamos en una Argentina donde si es barato o caro no importa, es si lo puedo comprar o no. ¿Cómo va a ser el pass-through de un 50% de devaluación? Porque lo que todo el mundo creería o querría es que el tipo de cambio informal no siga avanzando y que simplemente se achique una brecha. Pero esto no es así en la Argentina. Mirá, creo que depende de por lo menos dos cosas, que es si el plan que se anuncia es creíble, porque eso te indica si la devaluación es la última o si el mercado se va a seguir anticipando a una próxima. Si el plan es creíble, entonces se recupera la demanda de pesos, ¿no? Eso hace que el valor de la moneda se fortalezca y entonces los precios de los bienes que están en función de la moneda no sigan creciendo. El otro tema importante que vamos a tener a partir de diciembre es si el mercado está viendo que toda la apertura comercial, por ejemplo, que puede llegar a darse, ¿no? O sea, si el gobierno decide que abrirse comercialmente, entonces vas a tener ingreso de productos importados, mayor oferta de productos y hay bienes dolarizados que van a ver algún espacio como para ir reduciéndose en términos de pesos y esto vaya ayudando a calmar la inflación en el corto plazo. Y el otro punto también muy importante es qué porcentaje de la economía está hoy seteado o configurado al tipo de cambio paralelo, ¿no? Claro. Si vos corregís el tipo de cambio oficial, hay una porción no poco considerable que ajustaría inmediatamente con la suba del tipo de cambio oficial. Pero es cierto, en este contexto hay buena parte de la economía que está pasando por el tipo de cambio paralelo, cosa que no pasaba en la herencia que recibió Mauricio Macri, ¿no? Hoy todos los argentinos pueden comprar dólares por vía legal al precio del contado con liquidación o el dólar MEP. Igual pensaba que en un contexto de tanta especulación, digo, lo ve la persona que sale a hacer las compras o que adquiere un servicio, si sube el dólar oficial, le suben, digo, con la devaluación igual le aumentaron los precios y lo mismo pasa con el dólar blue. Entonces allí es cuando las variables se descontrolan mucho más. ¿Qué marca el mercado de futuros, no, respecto del dólar oficial en el análisis que estaban haciendo ustedes recién? Bueno, justamente una devaluación del 50% para diciembre. Lo que no se sabe es si va a estar repartida en varios saltos discretos. Sería un dólar a 600, un dólar oficial a 600 más o menos. 6.40. 6.40. Futuro diciembre 23, que ya va a tener incluido un nuevo gobierno, porque eso ya descuenta tener un presidente, una asunción presidencial, porque el contrato de futuro va a vencer el tercer viernes seguramente de diciembre. Así que seguramente va a estar casi al final de diciembre ese contrato, un mes bastante complicado. Te quería preguntar, Ignacio... No se sabe si el próximo gobierno asume con desdoblamiento cambiario o con una devaluación de una sola vez para toda la economía. A eso voy. ¿Qué pasó en el 2015? Directamente fuimos a una salida del cepo abrupta con mucho éxito. ¿Por qué? Porque había credibilidad, porque salió a flotar en 15, 14, llegó a 12,90 el dólar y tuvo una estabilidad por prácticamente 3 años. La pregunta es... Sí, hay que ver igual. Sí.
Santiago, ¿cómo me dice el éxito? Porque ese mes, ese año, la inflación saltó de niveles que estaban abajo del 30 al 40%, Es cierto. en parte por eso, ¿no? Por el sinceramiento del tipo de cambio. Exacto. Ahora la pregunta es, hoy una salida del cepo abrupta es una locura o es prácticamente decir, bueno, hay dólares para lo que quieran, pero los que hay, no hay más. Entonces vas a ir a pedir Bueno, algo que no está. Es un punto, o sea, los efectos inflacionarios creo que tienen que ver con las tres cosas que decíamos recién. Ujú. Después, la oferta de dólares en el mercado a un nivel de tipo de cambio está claro que aparecerían, ¿no? Hay un nivel de tipo de cambio que es de equilibrio. Hoy mismo, si cualquier argentino necesitara tener un dólar, podría adquirirlo, pero al precio del tipo de cambio paralelo. No hay oferta al tipo de cambio oficial, Claro. pero a 750, 800 pesos hay oferta Bien. en el mercado, con lo cual en ese contexto nuevo, con un nuevo tipo de cambio, no habría problemas en la economía, por lo menos con la oferta de dólar. Bien. Ignacio, te agradecemos mucho el contacto.